En uno de esos días en los que peor estaba, yo no quería estar ni en mi casa, ni con mi familia, ni con mis amigos, con nadie. Entonces salgo de mi casa, cruzo por la plaza y paso enfrente de la parroquia. Y entro. Me siento y cuando encuentro una calma, me largo a llorar. En eso siento que me tocan el hombro y cuando me doy la vuelta me doy cuenta que era una mujer que estaba sosteniendo una estampita. Y ahí fue la primera vez que yo la vi a Evangelina, a Lina. Evangelina nace a principios de los 70 en el interior de la provincia de Córdoba. Durante su infancia y su adolescencia permanece en el seno familiar. Llegada a su juventud, decide viajar a Córdoba y estudiar arquitectura en la Universidad Nacional, la UNESEC. Durante su estancia como estudiante, decide profundizar su camino de fe. Esto es así porque en su pueblo natal ella participaba de los movimientos parroquiales juveniles de su comunidad, lo que llevó obviamente a querer ser catequista e iniciarse en el Seminario Arquidiocesano Juan Pablo II. Lina era una mujer distinta. En sus ojos había una luz que lo envolvía todo. Su sostén, su acompañamiento, su dulzura, que brindaba con generosidad a cada uno de los jóvenes de la comunidad. Como catequista debo decir que era fruto de ese amor mariano que nacía de lo más profundo de su corazón. Entonces cuando yo me doy la vuelta y veo que es esta mujer, que era Lina, que yo no la conocía en ese momento, ella me entrega una estampita con la imagen de Jesús y me dice, Él te mira. Y en ese momento esas palabras fueron un abrazo para mí. Realmente lo necesitaba. Y creo que desde ahí Lina siempre me acompañó para ir descubriendo ese Jesús que te mira, pero sobre todas las cosas siempre está con vos. En el seminario donde estaba formándose, se realizaban distintos encuentros arquidiocesanos, en donde participaban diferentes catequistas. En uno de esos encuentros conoce a una comunidad franciscana y se ve que le produjeron alguna sensación de querer conocer más, de compartir con estas personas. Es entonces cuando comenzó su camino hacia el conocimiento de la espiritualidad franciscana, lo que llevaría más tarde a que se transforme en una ferviente enamorada de San Francisco de Asís. Y es que Lina nunca iba a juzgar tu dolor. Por más pequeño que era eso que te estaba haciendo poner mal y te estaba haciendo sufrir, ella te iba a acompañar, te iba a aconsejar, iba a estar ahí para vos. Y creo que esa virtud la sostuvo desde la primera vez que nos vimos en la parroquia y me entregó esa estampita y me dijo, Él te mira, hasta el último encuentro que tuvimos con Lina.
A partir de ese acercamiento de espiritualidad franciscana con estos catequistas, ella comienza a investigar, a participar de encuentros y charlas de la vida de San Francisco, muchos de ellos dados en el santuario de los capuchinos de la ciudad de Córdoba. Entonces comienza como a formarse y construirse una filosofía de vida, podríamos decir. Bueno, pasan los años, se convierte en arquitecta y decide volver a la cuna de sus raíces. Recuerdo a Lina como si fuese ayer. La fuerza en sus palabras, el entusiasmo con el que nos hablaba, fuésemos o no parte de la comunidad parroquial. Propuso un esfuerzo enorme y una energía constante para comprometernos y convencernos de este hermoso proyecto colaborativo. Evangelina, al regresar con el entusiasmo de querer compartir la experiencia de fe vivida en Córdoba, vuelve a involucrarse en el servicio de su parroquia, siendo catequista de confirmación. Con el correr del tiempo, comenzó a comprender la realidad y las necesidades de su comunidad, y nace en ella el deseo de construir una capilla en honor a San Francisco para uno de los barrios alejados del centro de la ciudad. Un día nos llega un mensaje del Padre Ignacio. Este mensaje le llega a mi mamá y en él nos convocaba a una reunión para tal proyecto, que este iba a ser propuesto por una mujer. Eso era todo lo que decía el mensaje. Nosotros no entendíamos nada, y más aún cuando llegamos y nos encontramos a Lina en el salón parroquial con unos planos en la mano. Bueno, ella vino de un día para el otro a presentarme esta idea y yo no sabía qué decir en un primer momento. La verdad que aquí nadie viene a presentarte la idea de construir una capilla comunitaria en algún barrio alejado para acercar a Dios a la gente. Cuando vimos a Lina proponernos este proyecto un poco descabellado para nuestra comunidad porque era muy pequeña, supimos que ella iba a lograr lo que se proponía. Bueno, la verdad que algunos sí no se la creyeron la primera. Algunos fueron convencidos por Lina y otros se contagiaron por la gran labor y el trabajo de las personas que estaban colaborando. Pero debo decir que los logros y todo el trabajo se los debemos a Lina. Su presencia, sus gestos, sus actitudes nos daban el empuje de confianza necesario que necesitábamos en los momentos donde se hacía más difícil la construcción de la capilla. Ella nos hacía ver el espíritu de la comunidad que aportaba dones. Bueno, y todas las personas que participaron en este proceso junto a Lina de la construcción de esta capilla, la verdad que se sintieron partícipes de un espacio tan vital y tan necesario para los miembros de nuestra comunidad. Se sentían convencidos y comprometidos en esta misión de crear juntos un espacio, un lugar de encuentro, de oración junto a Dios.
recuerdo que en esa reunión ella, al finalizar su propuesta, y creo que esto fue lo que nos convenció a la gran mayoría de aceptar, ella se paró y nos dijo: esto es lo último que voy a decir. Como decía San Francisco, comienza haciendo lo necesario, después haz lo posible y terminarás haciendo lo imposible. Fui parte del primer grupo de catequesis conformado por Lina. Es así como yo la conocí. Después de un año de haber formado parte del grupo, me alejé. Tenía algunas cuestiones personales. Había dejado de ir a la iglesia, ya no iba a misa. No sé qué me pasaba en ese momento. Lo que yo no sabía es que aún estando lejos, había alguien que estaba ahí. Evangelina, cuando entra en contacto con la historia de San Francisco y además todo lo que configuraba el carisma franciscano, queda atravesada por uno de los pilares fundamentales, la minoridad. Al encontrarse con esta forma de autopercibirse que proponía Francisco, queda profundamente interpelada, calando hondo en su accionar, luego en su ciudad. No hay fotos del proceso de construcción de la capilla, pero sí en la memoria de las personas que colaboramos. Está tan vivo ese recuerdo del trabajo comprometido de Lina. Desde el inicio del proyecto, las familias más importantes de la comunidad intentaron convencerla sobre la importancia de las donaciones, pero Lina se negaba con firmeza a tal idea. Un domingo de noviembre a la mañana recibí un mensaje. Era de Lina. Ella en el mensaje me preguntaba cómo estaba y me invitaba a participar de la misa del grupo de jóvenes de la parroquia. No supe cómo responderle, ya que hacía tiempo no hablábamos porque me alejé del grupo. Como se dice, le clavé el visto. La concepción de minoridad como valor original del movimiento franciscano llevó a Lina a tomarla y transformarla como promotora de las actividades que ella buscaba desarrollar, pero también las dio a conocer y la asimiló dentro de su comunidad. Obviamente esto llevó un tiempo y dentro de ese proceso hubo caminos con altibajos. Lina siempre nos contaba sobre este joven Francisco, el cual ella admiraba mucho. Este joven que escuchó la voz de Jesús pidiéndole reconstruir su iglesia, el cual se embarcó en esta misión de la capilla de San Damián y que realizó gracias al trabajo fraternal con sus hermanos. Y bueno, ella quería que nosotros hagamos lo mismo en la comunidad, y así fue. Pero por mucho tiempo, Lina siguió negándose a las donaciones significativas en términos económicos, lo cual trajo algunos cambios de opiniones de algunas personas de la comunidad con respecto a ella. Pero ella siguió firme con su visión y convencida de lo que estaba haciendo.
Esa misma tarde estaba muy confundido. No sabía si ir o no a misa. Pensaba más en qué me iban a decir mis compañeros. Y al final decidí ir. Me alisté y me llegué a la parroquia. Al encontrarme con mis compañeros y compañeras, en ningún momento me preguntaron por qué me había alejado mucho tiempo, por qué desaparecí de la noche a la mañana. Es más, me recibieron de manera tan natural que el encuentro fue muy confortante. Al terminar la misa, nos quedamos charlando, como solíamos hacerlo después de cada encuentro de catequesis. Entre la multitud veo que había unos chicos que estaban haciendo rosarios misioneros. Tenía tantas ganas de comprarle, pero no tenía dinero. En eso veo a Lina, se me acerca y se pone tan contenta de que haya podido ir a misa. Y nos quedamos charlando. En un momento se me acerca, toma mi mano y me dice: toma, te lo regalo, es tuyo. Y me da uno de los rosarios que estaban vendiendo los chicos. ¿En serio?, le digo yo. Sí, me dice, te lo regalo, es tuyo, llévalo. No supe cómo responderle, porque no me lo esperaba. Y dentro de este valor tan importante como lo es la minoridad, que hay que decir que se disuelve y empapa los demás valores del franciscanismo, como por ejemplo la relación íntegra con la fraternidad y la pobreza, dentro de esta minoridad, Lina encuentra ese proyecto en donde aquellos que, pudiendo ser grandes, eligen el camino de la pequeñez. Pero no solo nosotros fuimos cambiando, sino que ella también se fue transformando y entendiendo la voluntad de Dios, abriéndose a nuevas posibilidades de generar y obtener recursos para poder lograr este fin. Así recibimos elementos de construcción de algunos vecinos e insumos para realizar las ventas de comida y otras tantas cosas que recibíamos de la comunidad. Lo que deja en claro la obra de Lina es su decisión de optar por el camino del servicio, es decir, aquellas personas que dejan su reconocimiento o la búsqueda de él para convertirse voluntariamente en servidores de un fin común, por fuera de cada uno, pero que los incluye. El acto que ella tuvo conmigo fue muy lindo y me hizo darme cuenta que aún estando lejos, ella siempre iba a estar ahí para mí. No solo porque Lina era el claro ejemplo de ese Dios que no te juzga antes de dar su amor, no te pregunta si hiciste tal o cual cosa antes de darte su misericordia. A todo esto, se estaba haciendo algo tarde. Se lo agradecí muchísimo a Lina y nos despedimos. Me volví a mi casa y en el camino pensaba: wow, qué loco, ¿no? Recibir un regalo así en este momento de mi vida y después de ni siquiera haber tenido el interés de saber cómo estaba el grupo, cómo estaba ella. Me sentía lleno, porque era algo maravilloso, tenía sencillez, era luminoso. No sé, me sentía lleno. Lo que yo no sabía
es que me hizo darme cuenta que tenía que darme un alto a mi vida. Solo sé que ese domingo no fue como cualquier otro, porque me hizo sentir y pensar que aunque no lo sientas, nunca estás solo. Uno de los rasgos sobresalientes de Evangelina en la construcción de la capilla fue la firmeza que adoptó al tener clara la raíz de su pensamiento y de la forma de conseguir su proyecto. Esto mismo fue lo que le jugó en contra debido a la posición que adoptaba frente a las personas de su comunidad. Cuando aparece la donación de los bancos para la capilla, cosa que Lina rechazaba rotundamente desde el principio, porque no podía ver lo providencial de este gesto. Fue un momento de tensión hasta para ella misma. Sin embargo, nosotros creemos que con el tiempo habrá reflexionado y entendido lo providencial de esto. Entonces los aceptó, pero con la firme decisión de que los bancos no estén rotulados por los nombres de las familias bienhechoras. Yo recuerdo aquel día en que aparecieron los bancos y ver con alegría cómo nuestra capilla iba tomando cada vez más forma. Los bajamos del transporte y lo colocamos dentro de la construcción. Ya para ese entonces nuestra capilla tenía el techo y sus aberturas. En aquella tarde llegan al lugar también la familia de los donantes. Pero lo que nos llamó la atención fue que cada una traía una placa que era para colocar sus apellidos en la rotulación de los bancos. Dentro de este camino, Evangelina se topa con ciertas tradiciones que no coincidían con los ideales que se había planteado al principio. El caso de los bancos donados es uno de ellos. Esta tradición tan conocida de ponerle el nombre o los apellidos de las personas o familias que lo aportaban data de mucho tiempo atrás y de situaciones que fueron surgiendo en Europa. Para Evangelina es la oportunidad de establecer una posición definida en cuanto al fin común que perseguía con la capilla. Y en aquel momento nosotros nos miramos entre todos y no entendíamos nada. E insistieron, a pesar de que en la reunión con la representante de las familias donantes, que era parte de una de ellas, Lina les había dejado firmemente claro de que no iba a permitir ningún tipo de rótulo. Y cuando los vio llegar con las placas, obviamente se indignó, pero sostuvo su ánimo a pesar de todo. Y Lina no se dejó llevar por el enojo, a pesar de que había unos cuantos de nosotros que sí estábamos molestos frente a esta situación de la insistencia que tenía esta gente. Recuerdo que en aquel momento no había sido nada fácil, porque Lina tenía por un lado a las personas que reclamaban que sí quería que se vieran sus nombres en los rótulos de los bancos, como para que de alguna manera se viera que ellos eran los que habían sido los que habían hecho las donaciones y no otras personas. O eso es lo que yo creo. No sé qué otra cosa podría ser. Y por el otro lado, también tenía que lidiar con nosotros, que éramos los que estábamos trabajando. Y que también estábamos indignados frente a esta situación. Fue una tarde bastante tensa en la cual Lina nos dio una visión de cómo afrontar la realidad desde sus valores como cristiana. Yo creo
que nos dio una forma de entender la vida. Y Lina en aquel día nos reunió a todos, a los obreros, a los dueños de los bancos, a todo aquel que había ido a ayudar en aquel día, y nos explicaba que por encima de cualquier tradición está el ideal de igualdad y minoridad de San Francisco. Que la minoridad es la piedra fundante de esta obra. El sentirnos como hermanos, colaborando y trabajando juntos como la primera comunidad cristiana, sin buscar estar por encima de nadie, compartiendo todo esfuerzo, alegría y dificultades. Cada uno de nosotros creo que hemos sentido ese llamado de Jesús a través de la invitación de Lina a trabajar en fraternidad, con esfuerzo y voluntad entre todos y sin buscar reconocimiento más que el de lograr esta hermosa misión. Y entonces, cuando todas las tensiones se disiparon entre las personas que se encontraban en aquel momento y las familias que habían logrado entender la propuesta de Lina, que no todos la entendieron, obviamente, Lina se paró y nos dijo que nuestro deseo siempre sea ver nuestros nombres escritos en la voluntad de Dios. El hecho de que la construcción de la capilla se fuera dando de manera estable e ininterrumpida fue resultado de una coordinación de Lina en cada una de las actividades que fueron otorgando recursos materiales y económicos. Actividades muy valiosas para una comunidad pequeña que se organizó solidariamente para un propósito común. Nuestra comunidad hizo varios esfuerzos al momento de sostener la construcción de la capilla. Junto a Lina, que era la que organizaba la mayoría de las actividades, pudimos hacer las ventas de comida, las rifas y los bingos, los cuales lo hacíamos en el Centro Cultural de la ciudad, entre otros eventos que íbamos proponiendo para poder generar ingresos aparte de las donaciones que recibíamos. Si bien la firmeza fue lo que la ubicó a Lina como una gran guía en todo este propósito, Lina no dejó de lado la realidad que se estaba manifestando. Nunca, y esto es muy destacable, se alejó de su grupo diferenciándose. Y los hechos lo validan, ya que lo que se estaba gestando entre estas personas tenía una clara cercanía a la fraternidad como la consideraba San Francisco. La que planificaba todo en estas ocasiones era ella. Nos indicaba los puestos de cada uno y disponía de la estructura del evento. Realmente tomaba las riendas. Pero lo que nunca sentimos, y esto lo dijimos en la comunidad, fue algún tipo de superioridad de parte de Lina. Siempre fue un trabajo horizontal y de comunicación par a par. Lo destacable de los modos de conseguir recursos que proponía Lina no eran la organización y la planificación de lo que habían realizado, sino la creación de una fraternidad en donde prevalecían aspectos espirituales que animaban a una comunión fraterna. Es decir, todos los miembros que participaban se habían reunido en un proyecto en Cristo, como una familia especial en la que cada uno realizaba su propia vocación. Y lo más lindo de estos momentos,
como por ejemplo en las ventas de las comidas, era que a pesar del trabajo que teníamos que hacer, compartíamos tiempo junto con las personas que estaban ayudando en el proyecto. Nos podíamos conocer más, enterarnos de lo que al otro le pasaba, alegrarnos con lo bueno y acompañar en lo malo. Se podría decir que la concepción de hermano y hermana como un don de Dios es lo que le dio solidez a la relación fraterna de la comunidad de Lina. Es esta forma de ver a la otra persona lo que impidió que todo se degenere en una simple relación de empatía. Y también ayudó a superar las divergencias temperamentales e ideológicas que sucedían en el día a día. En cada actividad que se propuso, crecimos como comunidad, logramos establecer lazos muy fuertes y lo más importante de todo fue que pudimos conocernos bien unos con otros. Ya no éramos simplemente un grupo de personas organizadas para construir la capilla, sino que empezamos a formar una verdadera familia, una fraternidad, como nos decía Nina. Lo que queda en evidencia en este caso es que la comunión fraterna que se buscaba no se podía construir solamente con estructuras ni con normas comunes que regían la convivencia, sino que fue por un propósito fraternal muy sólido que Lina supo transmitir y testimoniar, lo que hizo que su comunidad lo hiciera suyo. Ella siempre nos recordaba unas palabras de San Francisco que decían: si una madre ama y nutre a su hijo carnal, ¿cómo nosotros no vamos a amar y nutrir a nuestro hermano espiritual? Y siempre fue así. En cada evento nos encontrábamos con ese hermano y veíamos si estaba bien o si estaba mal. Era una oportunidad para poder vernos, charlar y acompañarnos, y a través del trabajo encontrarnos tirando todos para el mismo lado. A veces no todos estamos dispuestos a escuchar la verdad. Sin embargo, charlar con Lina era la oportunidad de decir: esta soy yo, esta es mi verdad. Si había alguien que necesitaba una ayuda y Lina se enteraba, ella no dejaba pasar la oportunidad para estar ahí, al lado de quien la necesitaba. Y era una mujer que te hacía sentir importante, valioso, y que asumía cualquier riesgo a pesar de lo que puedan decir de sus acciones. Y es entonces así que ella conoce la historia y la vida de Alejandra. Cuando entrabas en su casa, todo estaba impregnado de un olor a madre. Lina realizaba muchas actividades, fuera y dentro de su comunidad. Sin embargo, cuando alguien le pedía hablar, ella te atendía con esa frescura, con esos detalles que te hacían sentir en familia. Recuerdo ese día. Entré y el olor a pan me llevó directo a la cocina. A Lina le gustaba cocinar. Ella te recibía con un mimo. Y ese día
me mimó el alma. Una vez yo salía de la farmacia y las encontré charlando. Lina era quien la buscaba. Iba a su encuentro. En otras oportunidades vi cómo le llevaba un plato de comida y cuando llegaron los días más fríos un abrigo. Otras veces, y todavía me acuerdo de la imagen, Lina, sin decirle nada, se quedaba ahí, parada a la par de la Ale. Pero ella en ese momento no se animaba todavía a contarle su historia. Luego de un tiempo, poco a poco, fue sintiendo esa confianza y se animó a aceptar su ayuda. Ese día Lina se sentó conmigo y a veces pienso cómo se sintieron las prostitutas, los recaudadores de impuestos, cuando Jesús los invitó a su mesa. ¿Cómo los habrá mirado? ¿De qué hablaron? ¿Cuál fue la actitud de Jesús al escucharlos? Creo que eso hizo Lina conmigo. Me escuchó, me recibió, se sentó a mi lado. Y me dio el espacio y la confianza para decirle, soy lesbiana. Y me miró en ese momento sin prejuicio, sin ningún tipo de murmuración. Ella conocía de mis noches negras, de esas noches que a veces intento arrancar de mi historia. Recuerdo sus palabras, su abrazo, la comida que me llevaba. Ella siempre me decía, cuídate. No lo hagas por mí, hacelo por vos, cuídate. Creo que realmente Lina me quería ayudar. El lado más triste de todo esto, y en algunos casos hasta decepcionante, fue que paradójicamente esta actitud que tuvo Lina con Alejandra le trajo todo tipo de comentarios bastante hirientes de la comunidad. Personas que hasta ese momento pensábamos que eran un ejemplo y un testimonio vivo de la compasión hacia el otro, de repente se nos presentaban con argumentos bastante bajos y desconectados de cualquier idea de fraternidad o misericordia o amor hacia cualquier hijo o hija de Dios. Quizás fue eso lo que me impulsó a ir a su casa, a verla, porque necesitaba que alguien me escuche, que alguien me mire, no por mi condición sexual, sino que me mire como hija. Quizás eso quise sentir de mi mamá, de mi papá. Pero cuando les dije que era lesbiana, me pidieron que me vaya de casa. Y fue así que comencé a vivir en la calle, que comencé esas noches. Pero Lina me buscó. Lina insistió. Lina me acogió en su casa.
Lina me hizo sentir familia. Y comencé a vivir con ella. Y cuando me di cuenta ya era un año que llevábamos de convivencia. Y ese año pude ver una mujer solidaria, una mujer que se brindaba a los demás. Una mujer que veías a Jesús en las acciones de ella, cotidianas. Quizás nunca termine de agradecerle todo lo que hizo por mí. Gracias a Lina puedo volver a creer. Gracias a Lina me mostró ese rostro de una iglesia que te busca, de un Dios compasivo, de un Dios misericordioso, que acoge a todos sus hijos. Y de todo esto que hizo Lina, lo realmente admirable fue que, a pesar de que los dichos sobre ella en la comunidad eran de una naturaleza propia del odio y del rechazo, eso nunca la detuvo. Para ella eran solo palabras. A Lina lo que realmente le importaba era la persona, la que estaba sufriendo. Ella siempre buscó todo el tiempo estar a la par de Alejandra y de ayudarla a descubrir que había alguien que la amaba por sobre todas las cosas. Un Dios que estaba a la par de ella. Y un día le pregunté a Lina que por qué me había acogido en su casa a pesar de todas las murmuraciones. Y ella me dijo, yo no hago otra cosa más que imitar a Jesús. Y con eso me dijo todo. Entonces recordé las palabras de Juan Pablo I. Que en un ángelus dijo, Dios es Padre, mas aún es Madre. Cuando voy a la parroquia para anotarme para mi confirmación, me encuentro una mujer. Ella estaba anotando intenciones para la misa del domingo. Espero a que termine de anotar para preguntarle cómo podía hacer para anotarme. Y cuando termina, le pregunto. Ella, muy feliz, me comenta que era catequista y toma mis datos. Tiempo después comprendí que esa mujer, la que me encontré ese día, Lina, iba a ser muy importante en mi vida y en la vida de la comunidad parroquial. Yo era una persona muy reservada con mis sentimientos. Me costaba relacionarme con otros. Me sentía muy sola. Y esa soledad me hacía sentir culpable y con mucha angustia. Porque podía ver
que las personas a mi alrededor trataban de darme amor, pero no lo podía sentir. Lina le daba mucha importancia a la concepción de la fraternidad de los y las jóvenes que formaban parte del grupo de catequesis. Ella tenía como punto de partida a la persona, a cada joven, dentro de su particularidad, y atendía con detenimiento lo que le estaba pasando a cada uno de ellos. Yo conocí a Lina cuando comenzaba una nueva carrera en la Facultad de Arquitectura. Un día me había ido muy mal en una materia y venía acumulando cosas de días anteriores que hicieron que me sobrepasaran. Y comencé a sentir como mucha angustia en ese momento. Sentía algo así como un nudo en la garganta, horrible, y traté de alejarme de la sala en la que me encontraba y me dirigí a otro lugar mucho más tranquilo y con poca gente. Ahí me senté en un banco y se me vinieron muchas cosas a la cabeza y comencé a llorar. Las pocas personas que pasaban por el lugar me miraban raro. En eso se me acerca una mujer que muy amablemente me pregunta si me encontraba bien. A lo que yo, tratando de tranquilizarme, le comento lo que me estaba pasando. No sé por qué sentí confianza en ella. Vi algo en su mirada que me conmovió. Sentía sus ganas de acompañarme, de escucharme y hasta de estrecharme en sus brazos. Pero lo más admirable es cómo tomaba la situación de cada uno y le acompañaba. Generaba estrategias para que cada uno pudiera transitar su propio camino, pero con la certeza de que no se encontraban solos para transitarla. Tenía el don de la escucha, atenta a la realidad que se le dibujaba en el grupo. Eso que se le manifiesta a la persona sin pensarlo. Entonces comencé a contarle un poco de mí, que estaba en primer año e iniciaba una nueva carrera, y eso se estaba complicando mucho. También me costaba mucho hacer amigos, no tenía ningún conocido a quien contarle mis cosas. Me sentía muy sola. Extrañaba mucho a mi familia y a mis amigos de acá. Y al estar muy lejos, las visitas eran complicadas. La ciudad de Córdoba es hermosa, pero gigante a la vez. Y eso me generaba miedo. Me puso muy feliz que la catequista del grupo fuera Lina. Como ya había comentado antes, habíamos intercambiado algunas palabras y me parecía súper simpática. Uno de esos días de encuentro, Lina nos propone una dinámica que era reflexionar sobre cómo sentíamos nuestra relación con Dios. Recuerdo que nos hizo anotarlo en un papel y después se hizo una charla grupal y compartíamos nuestros pensamientos o cómo nos sentíamos al respecto de eso. Yo no recuerdo bien qué puse en el papel, pero seguramente no era algo muy feliz. En ese momento de mi vida no la estaba pasando muy bien, así que supongo que algo muy feliz no puse. Con esta escucha, Lina a veces se encontraba preocupada por algún joven, pero no se encontraba tranquila hasta saber cómo podría ayudarle. La vez que más preocupada la vi fue cuando la hallé con una nota. Ella estaba en la sala donde estaba siempre. Cuando me ve pasar, me dice: «Mire, Ignacio, te tengo que mostrar algo». Bueno, yo me acerqué hasta donde ella estaba y me entrega una nota. Cuando la leo, pude entender cuál era su preocupación.
La nota decía: no entiendo el amor de Dios, no me siento amada por Él. Luego, en la semana, Lina viene con una nueva propuesta para el grupo. Nosotros en ese momento éramos 15 y esta propuesta exigía que fuéramos pares, porque era abrazar uno a otro y decirle cuán amado e importante era esa persona, como una muestra del amor de Dios a través del hermano. A mí, como ya decía antes, no éramos pares, entonces me toca hacer la actividad con Lina. Cuando ella me abraza, sentí una paz inmensa, inmensa, y muchas ganas de llorar, muchas. Ella me comienza a decir: te amo, hija, te amo mucho, sos muy, muy importante para mí. Cuando ella me empieza a decir estas palabras, sentí algo inexplicable, era una sensación nueva. Comencé a llorar mucho y creo que es la primera vez que me sentí amada, que sentí el amor de un otro hacia mí. Era una sensación muy, muy intensa. Ella escucha mi historia atentamente y esa mirada que en un principio vi seguía un presente. Yo no podía entender cómo una persona que no me conocía se sentara junto a mí a escucharme. En ese momento ella toma mi mano y me da consuelo. Se presenta y me dice que se llama Lina y yo le digo mi nombre. Y ella se me queda mirando y me pregunta si yo era hija de tal persona, a lo que le respondo que sí. Y ahí nos damos cuenta las dos que éramos del mismo lugar. A través de Lina entendí el amor de Dios manifestado en la gente que me rodeaba. Él estaba ahí, amándome junto a los que me amaban. En el tiempo que estuve en el grupo, ella me demostró con su acercamiento y su preocupación por cada uno de nosotros que no hay Dios más presente que aquel que vive en el hermano. Ella me hizo ver a Dios como nadie nunca pudo. Después de esto, Lina me invitó a una charla para jóvenes en una iglesia. Quizá allí podía encontrar compañía en estos momentos en los que me encontraba tan sola. Cuando me doy cuenta que se hacía tarde, le digo a Lina que me tenía que ir. Ella se ofrece a acompañarme a la parada del colectivo. Me pasa su número de teléfono y me dice que en cualquier momento en los que yo necesite hablar con alguien, que le escriba. Entonces, cuando nos despedimos y estando abrazadas, ella me dice en un tono suave: no estás sola, tené fe, va a estar todo bien. Lina era una mujer distinta. En sus ojos había una luz que lo envolvía todo. Su sostén, su acompañamiento,
su dulzura que brindaba con generosidad a cada uno de los jóvenes de la comunidad. Y es que Lina nunca iba a juzgar tu dolor. Por más pequeño que era eso que te estaba haciendo poner mal y te estaba haciendo sufrir, ella te iba a acompañar. La verdad que aquí nadie viene a presentarte la idea de construir una capilla comunitaria en algún barrio alejado para acercar a Dios a la gente. Su presencia, sus gestos, sus actitudes nos daban el empuje de confianza necesario que necesitábamos en los momentos donde se hacía más difícil la construcción de la capilla. La concepción de minoridad como valor original del movimiento franciscano llevó a Lina a tomarla y transformarla como promotora de las actividades que ella buscaba desarrollar. El acto que ella tuvo conmigo fue muy lindo y me hizo darme cuenta que aún estando lejos, ella siempre iba a estar ahí para mí. Uno de los rasgos sobresalientes de Evangelina en la construcción de la capilla fue la firmeza que adoptó al tener clara la raíz de su pensamiento y de la forma de concebir su proyecto. Y Lina no se dejó llevar por el enojo, a pesar de que había unos cuantos de nosotros que sí estábamos molestos frente a esta situación de la insistencia que tenía esta gente. Cada uno de nosotros creo que hemos sentido ese llamado de Jesús a través de la invitación de Lina a trabajar en fraternidad, con esfuerzo y voluntad entre todos y sin buscar reconocimiento más que el de lograr esta hermosa misión. Realmente tomaba las riendas, pero lo que nunca sentimos, y esto lo dijimos en la comunidad, fue algún tipo de superioridad de parte de Lina. Siempre fue un trabajo horizontal y de comunicación par a par. Todos los miembros que participaban se habían reunido en un proyecto en Cristo. Y siempre fue así. En cada evento nos encontrábamos con ese hermano y veíamos si estaba bien o si estaba mal. Era una oportunidad para poder vernos, charlar y acompañarnos. Y a través del trabajo encontrarnos tirando todos para el mismo lado. Si había alguien que necesitaba una ayuda y Lina se enteraba, ella no dejaba pasar la oportunidad para estar ahí, al lado de quien la necesitaba. Ella te recibía con un mimo. Y ese día me mimó el alma. A Lina lo que realmente le importaba era la persona, la que estaba sufriendo. Y un día le pregunté a Lina que por qué me había acogido en su casa a pesar de todas las murmuraciones. Y ella me dijo, yo no hago otra cosa más que imitar a Jesús. Y con eso me dijo todo. Uno podría entender la obra de Lina desde el punto de vista de San Francisco. Entonces, la minoridad es uno de los puntos más importantes dentro del carisma franciscano. Y dentro de esta, la razón de ser de una fraternidad en donde los que ingresan y permanecen debieran perseguir siempre el dejar su grandeza y convertirse voluntariamente en siervos. También podríamos rastrear la raíz del pensamiento del Santo de Asís. Y si uno va a esos orígenes, hay que dirigir la mirada al Evangelio y de allí a la figura de Jesús como siervo. Esa es la raíz teológica de la minoridad servicial. Y la propuesta de Jesús, por ejemplo en San Lucas, es contundente. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve.
A partir de esto podemos decir que todo lo que hizo Lina fue integrando perfectamente al movimiento franciscano, con una mirada desde Jesús al servicio de la humanidad. Un proyecto franciscanamente cristiano. Que cada persona tiene con Lina, podemos encontrar el rostro de una mujer sensible a cada situación que se le presenta, empoderada y siempre dispuesta a seguir su camino, aun cuando había más dudas que certezas. Ella estuvo ahí presente, sin apariencias, sin pretender ser más que Lina. Cuando uno conoce toda la historia de Lina y la huella que dejó en su comunidad, podemos decir que la capilla no era lo más importante que se construyó allí. Yo creo que Lina, y en esto me permito una licencia poética dentro de mi investigación, lo que construyó fue un testimonio vivo del Evangelio. Lina inconscientemente transitó a través de las personas que la conocieron su propio camino hacia la santidad. Mm-hmm.